Terminamos la serie de videotutoriales dedicados al estudio de los tipos de datos simples con los tipos de datos boolean, undefined y null. Empezamos por los tipos de datos boolean o booleanos. Los datos booleanos son usados para representar los estados lógicos de verdad o falsedad, true o false. Por lo tanto, hay solo dos valores legales del tipo de datos booleanos, el valor true o el valor false. Podemos observar que no se ponen comillas a estas palabras, a true y false, porque los datos booleanos no son datos string. Las palabras clave true y false son valores reservados de datos primitivos y no pueden ser usados como nombres de variables o como identificadores. Uno de los usos más comunes para los datos booleanos es en expresiones condicionales para añadir lógica a la ejecución de código. Por ejemplo, podemos asignar el valor verdadero a una variable que controla el estatus de disparo de una nave espacial. Aquí vemos un ejemplo, como vemos doble tiro nave igual a true, lo comparamos con el literal boolean y determinamos la potencia de la nave. Si el doble tiro de la nave igual a true, entonces la nave disparará con un doble poder, en otro caso disparará con potencia simple. Todos los operadores de comparación expresan resultados con valores booleanos. Aquí vemos varios ejemplos. En este caso, como vemos, un condicional compara si la variable userGuess coincide con un password. Si es así, si aquí nos devuelve un valor true, entonces va a una determinada área de nuestro programa. El intérprete nos devolverá como resultado de la comparación true o false, y según se cumpla o no la condición tendrá un distinto comportamiento. Vemos aquí otros ejemplos, en este caso si la rotación de un determinado clip tiene un valor de 90, entonces le dará un valor alfa de color también a ese clip. Y aquí en este caso sería para comprobar también con este tipo de pregunta si la barra espaciadora está pulsada o no. En cada uno de los casos, como vemos, siempre este tipo de condicionales nos devuelve un valor booleano, es verdadero o es falso. Y según ello, por lo tanto, podemos hacer que funcione una proposición, una expresión de tipo condicional como las que vemos aquí. Vemos los valores booleanos en un caso práctico que puede tener un gran interés en el funcionamiento, la construcción de un precargador para una película flash. Vamos a utilizar un condicional que nos va a devolver como resultado un valor booleano true o false y según nos dé un valor otro tendrá un distinto comportamiento. Para hacerlo empieza por crear un documento flash largo. Es necesario que sea largo porque si no, no veríamos la carga. Si carga muy rápido el documento no veríamos el precargador en funcionamiento. Así que carga algún tipo de vídeo o un documento que cuente con cientos de fotogramas para poder ver el precargador en funcionamiento. Una vez hecho esto, pon el fotograma 20 como inicio del programa, puedes desplazar el vídeo lo que sea hasta el fotograma 20 y deja los primeros 20 fotogramas libres. Posteriormente, en el fotograma 6 de la línea de tiempo, lo conviertes en un fotograma clave y escribes este código que aquí ves escrito. Posteriormente lo explicamos. En los 5 primeros fotogramas puedes incluir lo que quieras, que se estará repitiendo mientras se lleva a cabo la carga. Haz primero el modelo, posteriormente lo vemos y lo explicamos en detalle qué es lo que contiene este código, que como vemos de entrada es simplemente una comparación, como ya hemos visto otras en anteriores videotutoriales. Lo vemos, empezamos por crear un nuevo archivo, vamos a darle un tamaño para que coja el vídeo que vamos a cargar, por ejemplo 640 x 480, y pulsamos sobre archivo, importar a la biblioteca primero, después ya lo cargaremos y buscamos ahora algún vídeo que nos valga. Por ejemplo, vamos a cargar nuestro vídeo. Pulsamos sobre abrir
sale la ventana para importación de vídeo. Vamos a dejar lo que viene por defecto simplemente. Vamos a ver el siguiente. Y como vemos empieza el proceso de carga del vídeo, que posteriormente tendremos en nuestra biblioteca cuando termine de cargar. Una vez que esté en la biblioteca, dijimos que queríamos ponerlo en el fotograma 20, vamos a convertirlo en un fotograma clave usando F7 y ahora desde la biblioteca, vamos a decir el tamaño, arrastramos un componente del vídeo a el escenario. Aquí nos pregunta si queremos ampliar el número de fotogramas, decimos que sí y ya tenemos nuestro vídeo, como hemos colocado sobre nuestro escenario y que empieza a partir del fotograma 20. Ahora dijimos que en el fotograma 6 vamos a crear un nuevo fotograma clave en blanco, vamos a introducir el código. Esto es aleatorio, podemos hacerlo en el 3, en el 8, simplemente es para dejar aquí un espacio en el que posteriormente vamos a introducir una animación de texto que será la que se esté repitiendo mientras no se acabe de cargar la película. Así que con el fotograma 6 seleccionado, con fotograma clave, pulsamos F9 para abrir el panel de acciones y copiamos el código que indicábamos antes. Como decíamos, se trata de un condicional, vamos por lo tanto con if y ahora entre paréntesis la condición this para indicar dónde se localiza, frames loaded, aquí se refiere al número total de fotogramas que han sido cargados, es mayor o igual a this de nuevo para indicar dónde nos localizamos, punto total frames. Esto hace referencia al número de frames que se han cargado hasta ese momento. Hay que poner aquí, así. Así que como vemos lo que dice es eso. Si el número de fotogramas cargados es mayor o igual que el número total de fotogramas, entonces ahora tenemos que poner ahí qué es lo que se va a ejecutar. Abrimos llaves y lo escribimos. Por lo tanto, como vemos aquí, la condición que nos indica en if es que si el número de fotogramas cargado es mayor o igual que el número total de fotogramas, por lo tanto, esto nos indica cuando ya esté cargada toda la película, entonces lo que queremos es que vaya al fotograma 20 y que empiece a ejecutarse. Podríamos poner como número fotograma 20, pero para que quede más claro lo que vamos a hacer es crear una etiqueta de fotograma y le llamamos aquí inicio. Como vemos ya aparece aquí en el fotograma 20. Vamos de nuevo al código y entonces ahora aquí vamos a entrar, le indicamos qué es lo que tiene que hacer en este caso. Si el número total de fotogramas se ha cargado, entonces desde nuevo la misma película, lo que tiene que hacer es go to and play y ahora entre paréntesis a donde queremos que vaya, en este caso es al nombre de etiqueta intro que acabamos de crear ahora. Lo hemos llamado inicio. Pues inicio tiene que aparecer el mismo nombre que aparece aquí en la etiqueta, como vemos ahí. Entre comillas, porque se trata de un string. Y en este caso cerramos paréntesis, punto y coma. Y cerramos también las llaves. Y ahora ponemos la otra parte de la condición. Else. Abrimos llaves. En este caso, en caso de que no se cumpla y por lo tanto el número de fotogramas cargado siga siendo inferior al total de fotogramas, entonces lo que tiene que hacer es this de nuevo para indicar que seguimos en la misma línea, go to and play, go to and play al fotograma 1. Por lo tanto ponemos 1 entre paréntesis, punto y coma para indicar que acabamos y llaves para cerrar la función. Por lo tanto, aquí como vemos le indica que en caso de que no se haya cargado aún toda la película, vuelva al fotograma 1. Con lo cual, mientras no se cargue la película, estará haciendo bucle y se estarán repitiendo estos 6 primeros fotogramas constantemente. Lo que vamos a hacer ahora es introducirle algo en estos 5 primeros fotogramas, que es lo que se va a estar repitiendo mientras no se cargue la película. Podríamos poner cualquier cosa, en este caso
Aquí tenemos el escenario, vamos a escribir cualquier cosa, por ejemplo, escribimos cargando. Y ahora lo que vamos a hacerle es meterle uno de los efectos de texto que vienen ahora con... Vamos a meterle el tamaño, vamos a ponerlo de un tamaño mayor, por ejemplo. Nos situamos y elegimos insertar efectos de línea de tiempo. Y en este caso vamos a introducir, por ejemplo, expandir. Podemos poner cualquiera de ellos. Se nos abre la ventana. Aquí vemos un previo de cómo funciona. Y ahora aquí en duración del efecto le vamos a decir que dure 5 fotogramas para que nos llegue hasta el fotograma 5, justo el anterior. Vamos a dejarlo simplemente es para probar. Aquí vemos ese efecto. Damos sobre aceptar. Y ya directamente, como vemos aquí, en los 5 primeros fotogramas nos crea este efecto de expansión de texto que se estará repitiendo constantemente mientras no se acabe de cargar la película. Ahora al probarlo hemos comprobado que nos faltaba de poner aquí, si lo observas, un paréntesis. Esto solo hace que no funcione. Es un ejemplo, cuando se escribe código es normal que siempre acabe faltando algo, hay que volver a reestudiarlo, para eso está la depuración de código. En este caso simplemente es este paréntesis aquí, como vemos hay que cerrar en el condicional, faltaba de ponerlo, ahora así ya está. Damos de nuevo a control, probar película, nos carga la película y veremos cuando se cargue si aparece ese precargador con el tiempo que tarda en cargar la película apareciendo. Vamos a esperar un momento que se cargue. Y como vemos, fue muy rápido, pero sin embargo observamos como si aparece ese precargador antes de iniciarse la película. Vamos a verlo de todos modos en el explorador, cargado desde el server, para poder observarlo mucho mejor. En este caso hemos subido una versión del precargador a nuestra página. Vamos a poner la descripción. Y vemos cómo está cargando, aparece el mensaje, y mientras se vaya cargando, para que esto ocurra incluimos el SVF dentro de una página HTML, pero el SVF es el mismo que creamos con el código que estábamos viendo, y vemos cómo funciona. Y mientras se está cargando la página, se mantiene cargando como mensaje. Recuerda que mientras está haciendo esto es porque el número total de fotogramas sigue siendo superior al número de fotogramas cargados, y por lo tanto se cumple la condición else y hace bucle hacia el fotograma 1 y está repitiendo del 1 al 5. En el momento, como ocurre ahora, como vimos en ese momento concreto, mientras el número de frames cargados no era mayor o igual que el número de frames totales, lo que hacía era estarse repitiendo un bucle del 1 al 5. En el momento en el que el número de frames cargados era igual o mayor que el número total de frames, lo que hace es ir al fotograma 20 y empezar a reproducir la película, que ya está cargada entera. Vimos cómo funcionaba, acabamos ahora de explicar el código, aunque creo que con esto queda ya bastante claro. Resumimos aquí en estos pasos lo que hace el precargador. La película se ejecuta y cuando la cabeza lectora llega al fotograma 6, se encuentra con el condicional y evalúa la expresión booleana. Mientras que la película se está cargando, this frame load es menor que this total frames, por lo que nos da resultado booleano false. Y se ejecuta la parte del condicional else, con lo que la cabeza lectora vuelve al fotograma 1, entrando en bucle. La película se ejecuta de nuevo y al llegar al fotograma 6, la que tiene ya, no la 3 que aquí, vuelve a evaluar el condicional y se mantendrá haciendo ese bucle hasta que frame load sea igual o mayor que total frames. Cuando esta parte de la condición se cumpla, en ese momento la cabeza lectora irá al fotograma 20, donde pusimos el inicio, y se iniciará la película. Aquí tenemos una descripción de cómo funciona este precargador, que suele tener un uso muy práctico para muchas películas flash.
Seguimos viendo tipos de datos y nos paramos en este caso en el tipo de datos denominado undefined. La mayor parte de los tipos de datos que hemos explorado hasta aquí han sido usados para almacenar o manipular información. El tipo de dato undefined tiene un propósito bastante más limitado. Es usado para comprobar si una variable existe o si a una variable se le ha asignado un valor ya. El tipo de dato undefined solo tiene un valor legal, que es el primitivo valor undefined. Cuando definimos por primera vez una variable, se le asigna el valor undefined por defecto. Lo vemos en este ejemplo. Si creamos una variable a la que llamamos velocity, por ejemplo, el intérprete lo que interpretará será variable velocity igual y valor le pondrá undefined mientras no definamos ninguno. Es decir, el valor undefined es asignado automáticamente por el intérprete cuando no tiene ningún valor una variable. Vamos a verlo en una práctica, a ver su posibilidad de uso en partes de código. Creamos una variable a la que no damos ningún valor y posteriormente vamos a crear un condicional en la que utilizamos como condición que si la variable, el nombre que le diéramos, es distinto, utilizando la desigualdad estricta, que undefined, entonces if irá a un fotograma y el contrario, en caso de que lo sea else, abrir una ventana con un mensaje. Después de los condicionales que hicimos, tiene que ser ya muy sencillo que sepas cómo hacerlo. Para el vídeo intenta hacerlo y posteriormente lo vemos. Decíamos que en primer lugar creamos una variable, vamos a llamarle por ejemplo prueba, y no le damos ningún valor. Por lo tanto, como ya indicábamos antes, automáticamente el intérprete le asigna un valor undefined. Ahora vamos a usar un condicional if y como condición ponemos que si prueba es distinto, vamos a utilizar la desigualdad estricta, bueno, aquí tiene que ser este símbolo, distinto, desigualdad estricta, de undefined. Esa es la condición, cerramos, ahora abrimos llave para introducir lo que se va a ejecutar, la función, aquí ponemos, en caso de ser así, de que prueba tenga algún valor definido, por lo tanto sea distinto de define, pues entonces vaya a go to play y puede ser cualquier fotograma, en este caso ya pusimos algo en el 2, vamos a enviarlo al fotograma 2. Aquí así lo tenemos escrito, cerramos llaves, se cierra esta parte de la ejecución y ahora abrimos la otra, else, en caso de que esto no se cumpla, abrimos de nuevo llave. Entonces en este caso, por ejemplo, un trace con un mensaje que diga no existe valor definido, por ejemplo. Definido. Cerramos paréntesis, punto y coma y llaves para cerrar la función. Con esto ya lo tenemos creado. En este caso, como vemos, pruebas undefined, con lo cual es distinto. Prueba de undefined es igual, por lo cual nos saldrá que no existe un valor definido. Lo probamos, pulsamos sobre control, probar película, y vemos cómo se nos abre no existe valor definido. No pusimos el stop, por eso no se detiene, y eso es. Pues ponemos un stop para que se nos detenga. Y ahora lo que vamos a ver para ver si se cumple en caso de que cambiamos, si le damos un valor a prueba, entonces tendrá que ser, vamos a poner por ejemplo un valor string de 1, cualquier cosa, da igual, simplemente que tenga algún valor. Y vemos ahora si, como vemos aquí, tiene que cumplirse e ir al fotograma 2. Probamos control, probar película y vemos como en este caso sí va al fotograma 2. Si quitamos esto, nos saldrá de nuevo el mensaje que enviamos antes. Vemos aquí un ejemplo del uso que podemos darle a undefined. Ahí lo tenemos, como se nos abre la ventana diciendo no existe valor definido. Debemos recordar que el tipo de dato undefined no elimina para nada la variable, simplemente determina que no tiene asignado ningún valor. Si queremos eliminar una variable tenemos que utilizar el operador delete, no asignarle un valor undefined. Del mismo modo, si usamos una variable con un valor undefined, cuando introduzcamos esa variable dentro de un string,
el intérprete la va a convertir en un string vacío. Podemos verlo en un ejemplo, de nuevo sencillo, para ver el funcionamiento en este caso del valor undefined cuando se aplica dentro de un string. Creamos una variable y le llamamos nombre sin asignarle ningún valor. Recuerda que lo que va a hacer el intérprete entonces es asignarle un valor undefined en ese momento. Creamos otra variable llamada apellido y le asignamos un valor string de Rodríguez, por ejemplo, cualquier apellido, que tiene que ir entre comillas al ser un string. Y luego creamos una variable llamada nombre completo y hacemos que sea igual a nombre más apellido. Vemos el resultado y observamos lo que hace con la variable nombre, que tiene definido undefined como valor. Creamos una variable a la que le damos nombre y no le asignamos valor ninguno. Otra variable apellido y le asignamos un valor string, por ejemplo, Rodríguez. Y creamos una variable a la que llamamos nombre completo, todo junto, recuerda que no puede llevar espacios los nombres de las variables, y ponemos como resultado nombre más apellido. Pues esto siempre que lo utilicemos en código, nombre, al no tener asignado y ser undefined, en este caso automáticamente tiene asignado undefined, lo convertirá para todo lo que tenga que ver con el código en comillas, con lo que aparecería solo Rodríguez. Sin embargo, hay una excepción que tiene que ver con la posibilidad o la necesidad de estudiar código cuando llevamos a cabo depuraciones, y en este caso si hacemos un trace veremos cómo nos devuelve undefined Rodríguez, en este caso sí, como forma de poder comprobar el tipo de dato que contiene. Lo vemos, vamos a ponerle un stop para que se detenga y en este caso nos va a aparecer undefined Rodríguez, pero es la excepción. En el resto del código, siempre que utilizáramos variables de este tipo, el resultado que el intérprete nos devuelve sería, esto lo consideraría como un string vacío y aparecería exclusivamente el apellido. Sin embargo, en este caso, justo para temas que tengan que ver con depuración, como vemos, nos aparecerá control probar película undefined Rodríguez. Es la excepción. Terminamos el estudio de los tipos de datos simples utilizando el tipo de dato llamado null, que tiene muchas similitudes con undefined, ya que igual que este nos indica una ausencia de datos. Pero se diferencian en que el tipo de dato null no es asignado de forma automática por el intérprete. Es decir, tenemos que asignárselos nosotros el valor null a cualquier variable para que aparezca como tal. Cuando lo usemos en comparaciones null, se considera igual tanto a el tipo de dato null como a undefined. Por eso, en los casos en los que lo usemos, nos devolverá tanto con null como undefined true como resultado, mientras que con cualquier otro tipo de dato nos dará falso. Vamos a hacerlo en una práctica para verlo, aunque es muy sencillo, utilizando el operador idéntico con null e undefined para ver el resultado, y hacemos lo mismo con otro valor. Para comprobar que una variable contiene null en lugar de undefined, podemos usar el operador typeOf para hacerlo. Podemos también hacer otra práctica con una variable a la que damos un valor null. Recuerda que tenemos que escribirlo y luego usar un condicional comparando typeOf x con null y si es igual, un trace diciendo que x es null. Intenta hacer estas dos prácticas, son muy sencillas. A estas alturas ya tienes que hacerlas sin ningún tipo de problemas. Las vemos en un momento y con esto damos por terminado los tipos de datos simples para empezar ya a ver en profundidad en el próximo video tutorial los operadores. Vemos la primera de las prácticas. Decíamos que creamos una variable, le llamamos de cualquier modo, por ejemplo primera, y le asignamos un valor null. Y ahora lo que queremos ver es si nos reconoce esta variable primera como si fuera undefined. Lo vemos, vamos a hacer un trace para verlo en salida y ponemos la variable primera si es idéntica a undefined. Probamos, vemos control test movie, la película, y vemos cómo nos sale en salida true, por lo tanto como considera el valor null
igual que el valor undefined. Lo mismo podríamos hacer si en vez de poner undefined aquí pusiéramos null. Vemos en este caso control test movie como sigue saliendo true, por lo tanto sigue considerando verdadera esta comparación de igualdad. Sin embargo, si lo comparamos con cualquier otro tipo de valor, por ejemplo con number, vemos que el resultado en este caso nos sale false. Por último, decíamos que para diferenciar null de undefined podíamos utilizar el operador typeof. Lo vemos en este caso, creamos una variable x, por ejemplo, a la que le asignamos un valor null. Recuerda que hay que asignárselo. Y ahora podemos utilizar un condicional del tipo if y como condición typeof x idéntico, recuerda el operador de idéntico, y ahora entre strings entre comillas null. En este caso, entonces si se cumple, pues por ejemplo que se abra un trace que nos diga que x es igual a null. Cerramos la función y probamos. En este caso, como vemos, se cumple. X es igual a null, control probar película, y vemos cómo se nos abre esa ventana indicándolo. Si en vez de poner aquí igual a null pusiéramos igual a undefined, veremos cómo ahora no nos considera como igual tipo de datos y por lo tanto no se nos abre esta ventana. En este caso no ponemos else, da lo mismo, pero no tiene que aparecer nada. Probar película, vemos cómo aparece en blanco, lo que indica que en este caso sí diferencia entre tipo de dato undefined y tipo de dato null. Aquí lo vemos en este caso, si variable que es igual a null, si x es estrictamente idéntico a null, en este caso recuerda que se refiere al tipo de dato, por lo tanto no es un string, no va entre comillas, trace x es igual a null. En este caso lo probamos, control probar película, y vemos como si no se nos abre la ventana con el mensaje. Como indicamos antes, con esto acabamos con el estudio en profundidad, sin duda, de los tipos de datos simples. En el próximo video tutorial empezaremos a ver con la misma profundidad los operadores.